¿Han visto ustedes en el zoológico a las leonas? Esas que se mantienen hasta atrás lamiendo de su pata una invisible espina. Esas que parecen gatos callejeros flacos, escaldados y pelones. Bueno, pues esas son las escritoras latinoamericanas. Las leonas del zoológico, feas, opacas, con una que otra brizna de paja en el lomo vencido. Las leonas, las que están siempre en segundo plano, las que quedaron como costales gastados después de dar a luz a la última cría, mientras que el león, pegado a los barrotes, haga lo que haga, con su espléndida cabellera de rey de la selva, es el que ruge, se impone y de un solo bocado se traga al mundo. El león, en donde quiera que esté, impone sus condiciones. La leona jamás. Carlos Fuentes alza su cabeza magnífica de león de la Metro-Goldwyn-Mayer, sacude sus crines de oro y saluda a otro león también coronado, a Mario Vargas Llosa, que a su imagen y semejanza enseña unos dientes tan atractivos como el del gato de Cheshire, cuya sonrisa veía Alicia en el País de las Maravillas cada vez que se apagaba la luz. Las escritoras son las comparsas de la literatura latinoamericana. Recuerdo haber leído en la revista francesa L'Express una lista de los premios Nobel latinoamericanos y la única que no aparecía era Gabriela Mistral. Salvo el caso de Isabel Allende, las mujeres que escriben muy pronto dejan de creer en sí mismas por falta de aliento. Nelly Campobello, única autora de la Revolución, escogió dedicarse a la enseñanza del baile y a la incorporación de ritmos autóctonos a la danza mexicana, tarea que seguramente le resultó más gratificante que la de las letras, y sin embargo es una escritora singular cuyos textos están llenos de fogonazos como los que salieron de los rifles y las pistolas en 1910. Fue Nelly, además, quien hizo entrega de todo el archivo de Pancho Villa a Martín Luis Guzmán. Para Rosario Castellanos, la más completa de nuestras escritoras, las condiciones de vida no fueron muy distintas a las de Sor Juana Inés de la Cruz, que 300 años antes había escogido la clausura para poder ejercer su vocación. A Rosario Castellanos también el mundo la defraudó. Al igual que Sor Juana Inés de la Cruz, Rosario tuvo que enfrentarse a una realidad para ella aterradora. La mujer no es igual al hombre, es inferior. Por lo tanto, no tiene la misma capacidad para pensar, mucho menos para crear. Así lo escribió en su tesis sobre cultura femenina, en la que prácticamente pide perdón por atreverse a ingresar a un mundo que le está vedado, el mundo de la cultura. 300 años antes, Sor Juana había escrito: en perseguirme, mundo, ¿qué interesas? ¿En qué te ofendo cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas? Yo no estimo tesoros ni riquezas, y así siempre me causa más contento poner riquezas en mi pensamiento que no mi pensamiento en las riquezas. Y no estimo hermosura que vencida es despojo civil de las edades, ni riqueza me agrada, fementida, teniendo por mejor en mis verdades consumir vanidades de la vida que consumir la vida en vanidades. La pequeña Juana de Asbaje leyó todos los libros de la biblioteca de su abuelo y, siendo adolescente, sorprendió a los doctos y a los sagaces de su época convocados por el marqués de Mancera. Empecé a aprender gramática, dice Sor Juana, en que creo que no llegaron a 20 las lecciones que tomé. Y era tan intenso mi cuidado que, siendo así que en las mujeres, y más en tan florida juventud, es tan apreciable el adorno natural del cabello,
yo me cortaba de él 4 o 6 dedos, midiendo hasta dónde llegaba antes, imponiéndome ley de que si cuando volviese a crecer hasta allí no sabía tal o cual cosa que me había propuesto de prender en tanto que crecía, me lo había de volver a cortar, en pena de la rudeza. Sucedía así que él crecía y yo no sabía lo propuesto, porque el pelo crecía aprisa y yo aprendía despacio, y con efecto lo cortaba en pena de la rudeza, que no me parecía razón que estuviese vestida de cabellos, cabeza que estaba tan desnuda de noticias que era más apetecible adorno. Sor Juana es un fenómeno que apareció en el siglo XVII y que sigue siéndolo en el siglo XX. Cubre 3 siglos y es aún el mayor poeta mexicano, según Octavio Paz. Después de Sor Juana, nuestro continente se cubre de mujeres que lloran su desamor y se comparan al sauce que ve huir el agua del río. Todas hablan de su ser mujer y de que la única plenitud puede lograrse a través de la pareja. El hombre, el rey de la creación, y la propia Gabriela Mistral grita: un hijo, yo quise tener un hijo tuyo y mío. Y antes, en 1910, la uruguaya Delmira Agustini había declarado que ella se consideraba un perro a las plantas de su amo. La mexicana Josefina Murillo, la alondra del Papaloapan, quien murió de asma a los 38 años, escribió: amor, dijo la rosa, es un perfume. Amor es un suspiro, dijo el céfiro. Amor, dijo la luz, es una llama. Oh, cuánto habéis mentido. Amor es una lágrima. Bueno, las escritoras de hoy hemos abandonado la literatura de confesión y Rosario Castellanos produce 2 novelas, Balún Canán y Oficio de Tinieblas, que la integran a la llamada literatura indigenista junto a José María Arguedas y a Miguel Ángel Asturias. Nelly Campobello, de niña, mira en Villaocampo, Durango, caer a los fusilados frente a sus ojos y hasta llega a sentir que uno de los muertos que permanece todo un día tirado frente a su ventana es su muerto, su cadáver, y lo extraña cuando vienen a llevarse el cadáver. Elena Garro, en su magnífica Los recuerdos del porvenir, convierte a una piedra al sol en la memoria de todo un pueblo, el pueblo de Ixtepec. Luisa Josefina Hernández nos da su novela Nostalgia de Troya. Josefina Vicens, El libro vacío. Inés Arredondo, cuyo mundo interior es obsesivo y único, escribió uno de los mejores cuentos mexicanos, La Tsunamita. Quisiera mencionar aquí a las escritoras jaliscienses, a Leticia Villagarcía, a Marta Cerda, Carmen Villoro, Matilde Pons, Adriana Díaz Enciso, Mónica Nepote, Carolina Aranda, María Luisa Burillo, Patricia Medina, Guadalupe Ángeles, Cristina Gutiérrez Richaud, Tere Rigen, Amalia Guerra y muchas más, hasta llegar a las más jóvenes, las que escriben en el Distrito Federal, como Silvia Molina, Ethel Krause, Bárbara Jacobs, María Luisa Ereguerena, que produce un delicioso El día en que Dios se metió a mi cama, Rosa Nizán, que desafía a la colonia israelita en México con su frescura y su ingenuidad, Rosa Beltrán, que es también historiadora, y María Luisa Ereguerena, que produce un delicioso El día en que Dios se metió a mi cama. Y así Ángeles Mastreta, que ha conocido con su Arráncame la vida el éxito y la traducción a varios idiomas, múltiples idiomas, y finalmente Laura Esquivel y su Como agua para chocolate, novela culinaria de amor por entregas mensuales, que dice: a la mujer y a la cama una sola vez se llama, chorizo y cebolla finamente picada, aceite que lubrica los labios y el paladar, 5 kilos de lomo de puerco, un puño de almendras y un cuarto de chile mulato,
concocción que oscila entre el chocolate como afrodisíaco y el combate contra las ortodoxias. A propósito del chocolate como afrodisíaco, quisiera contarles un suceso relatado por Fernando Benítez. Dice que sus abuelos poblanos solo hacían el amor los viernes y que esa noche la señal era que la abuela le preparaba al abuelo un tazón de chocolate. Luego rezaban cada uno de su lado de la cama, cada uno en camisón, porque entonces los hombres también usaban camisón, y rezaban: no es por vicio, ni es por fornicio, es por hacer un hijo en tu santo sacrificio. Y se echaban de clavado a la cama. De que el continente latinoamericano está produciendo a mujeres que rompen las amarras y tienen mucho que contar, de que se ha dejado atrás el nouveau roman, de que las escritoras chicanas se han liberado antes que las del Cono Sur, puede verse en la pléyade de mujeres que ahora escriben y no hacen precisamente literatura de confesión. Escritoras notables: Rosario Ferré, Ana Lidia Vega de Puerto Rico, que se han beneficiado, como las chicanas, de vivir en una situación límite, de batirse entre dos culturas, afirmarse a partir de la negación, de vencer prejuicios sociales y raciales, aceptarse cuando todos se empeñaban en destruirlas, llegar al fondo del paisaje de su cuerpo y escribir en forma desenfadada. Escritoras que juegan con el idioma, lo hacen suyo, lo engarzan en un collar original y suntuoso y lo devuelven como una prenda de su invención. Han logrado mucho antes que las otras mujeres, que nosotras, el resto de las mujeres de América Latina, aún en medio de sus restricciones, lo que todos buscamos: ser dueñas de nuestra vida y de nuestro cuerpo. Para la escritora mexicana, escribir es un subproducto de su situación social. Para la chicana, escribir significa vencer su situación social. Para las latinas, escribir es crearse un mundo propio. Bien puede decirse que en América Latina se ha ido de la literatura de confesión, del querido diario, hoy por fin me declaró su amor, de las descripciones intimistas, los estados de ánimo, la exaltación de los sucesos cotidianos, del romanticismo y la nostalgia, a la literatura de la opresión, porque son las mujeres las que hablan de las minorías en América Latina, como lo hace Marta Traba en su novela Conversación al Sur, Luisa Valenzuela en sus cuentos sobre represión y tortura, De noche soy tu caballo, o María Luisa Puga, y pienso ante todo en su cuento Las mariposas. Las escritoras latinoamericanas venimos de países muy pobres, muy desamparados. Nuestra pobreza no es la del indigente, el clochard bajo los puentes de París, el homeless de Los Ángeles y ahora también de Nueva York. No, nuestra pobreza, la pobreza en América Latina, es la de la indiferencia. No hay nadie ante quien pararse y decir: no he comido, hace días que no como, porque eso no importa. El hambre se va haciendo terrosa, polvosa, se esparce extenuada sobre las cosas de la tierra y en cierta forma esta hambre penetra en las páginas y las contagia. Somos nuestros propios paisajes. Escribimos como lo hacemos por ser latinoamericanas. El maíz, el cultivo de la tierra, la muerte, el agua, están más presentes en nuestra literatura que en las literaturas europea y norteamericana. Dentro de la cultura de la pobreza, por lo tanto, dentro de la crónica de la vida de los pobres, en medio del hambre, se atesoran bienes inesperados. Asomarse por la ventana del cuarto de Jesús Apalancares, la protagonista de la novela Hasta no verte, Jesús mío, y ver el cuadrángulo, el cuadrito del cielo estrellado, era ya una gracia sin precio y sin explicación posible.
un regalo suntuoso. Todo el cuarto adquiría una calidad gratuita, el cielo estaba de más como una gracia sorpresiva. María Sabina, quien murió hace años, atrajo a su humilde choza en Huautla de Jiménez, Oaxaca, a sabios como Gordon Wasson y Roger Hem, quienes gracias a la ceremonia de los hongos alucinantes cultivaron varias especies, haciendo un nuevo descubrimiento para la ciencia, al entregarle nuestra materia prima al doctor Albert Hofmann en Basilea, Suiza. Hofmann es nada menos que el descubridor del LSD. En la ceremonia de los hongos con María Sabina, los hongos amargos se ingieren con chocolate. El hongo macho y el hongo hembra, la parejita, los niños santos, las personitas, como ella los llamaba, y dan conocimiento y la hacían entonar cantos chamánicos que mucho tienen que ver con aquello que las mujeres sentimos dentro cuando somos jóvenes y nadie, ni la familia, ni el hombre, ni la sociedad nos ha mediatizado. Esa fuerza explosiva con la que amanecemos y salimos a pisar el día antes de que las formas aprisionen nuestro ímpetu. No, 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 tú no hagas, no digas, no, no, hombre, no, ¿qué dirán? A ti no te tocó ni modo, tú aguántate, no, confórmate. Antes de poder mecernos con María Sabina y repetir tras de ella, soy la mujer libro que está debajo del agua, y canturrear tomadas de su mano, porque soy el agua que mira, porque soy la mujer sabia en medicina, porque soy la mujer hierbera, porque soy la mujer de la brisa, porque soy la mujer del rocío. Vengo con mis 13 chuparrosas, soy mujer que mira hacia adentro, soy mujer que mira hacia adentro, soy mujer que mira hacia adentro, soy mujer de luz, soy mujer de luz, soy mujer día, soy mujer que truena, soy mujer Cristo, soy mujer Jesucristo, soy mujer Jesucristo. Soy mujer estrella grande, soy mujer estrella cruz, soy mujer luna. La literatura latinoamericana oscila entre la sobrevivencia de sus habitantes, siempre expuestos al hambre, y el milagro que significa estar vivo en un mundo tan lleno de calamidades y en una sociedad tan poco preparada para enfrentar los retos que los norteamericanos han convertido en un slogan, el slogan "Time is money", el tiempo es dinero, el que no tiene no existe. En su libro Las posibilidades del odio, María Luisa Puga es un mendigo a quien le falta una pierna. Lo único que tiene para defenderse en la vida es su muleta de madera oscura, con la punta cubierta por una tira de hule negra y gastada. Su muleta, a cual le dedica todos los días un buen rato de caricias suaves e idénticas. ¿Cómo pudo María Luisa Puga meterse en la piel de un mendigo? ¿Cómo pudo moverse entre sombras torpes, malolientes y quejosas? ¿Cómo supo lo que significa comer para un muerto de hambre? Simple y llanamente, porque María Luisa Puga es una escritora latinoamericana y como tal pertenece al continente del hambre. Si su mendigo es africano, María Luisa se ha entrenado a verlo en México y nos describe así su hambre. El hambre y él eran lo mismo. Nunca no había sentido hambre y había acabado por acostumbrarse, a tal punto que ya no pensaba en comer. Cuando por la noche en su callejón mascaba lentamente su pedazo de pan, o a veces las papas cocidas y frías que le dejaban en la bolsa, se le apelotonaban en la garganta, por más que masticaba largo rato. Muchas veces se dormía con la comida en la boca. Con la fruta le iba mejor. El jugo se le escurría por todos lados y le traía recuerdos viejos, inalcanzables. Pero todo lo comía muy lentamente, con un callado pavor.
En Las mariposas, María Luisa Puga cuestiona la existencia de un guerrillero que no sabes ya si está vivo, que ha llevado una vida caótica, accidental, que no ha tenido más destino ni más pasado que el autobús del que acaba de bajar, que solo se sabe vivo porque de pronto le sube de adentro un llanto enorme, vasto, que nace desde antes de él y lo abraza como si estuviera esperándolo. Un poco a la manera de Camus, Marta Traba, en sus novelas Conversación al Sur, se alía a las madres de la Plaza de Mayo, llamadas las locas, y en la novela En cualquier lugar analiza e intenta poner en su lugar la tragedia que han vivido en América Latina durante los últimos 20 años, los que lucharon en su país contra la dictadura, los guerrilleros en la clandestinidad y los exiliados. Al ser minoría, ellas mismas, las escritoras de América Latina, se han aliado a las minorías. Son ellas quienes se involucran, denuncian, se indignan y, como decimos vulgarmente, se la juegan. Marta Traba fue perseguida y expulsada. A Luisa Valenzuela le cayó la policía 3 días después de haber salido de su país, Argentina. Al igual que les cayó a los escritores Rodolfo Walsh y Haroldo Conti, que fueron asesinados. Alicia Partnoy, demasiado joven para tanto sufrimiento, escribió The Little School, La pequeña escuela, sobre esa nueva forma de tortura que fue la desaparición en Argentina. Elvira Orfé, en su libro que se llama La última conquista del ángel, declara que la tortura le parece una de las grandes abominaciones del hombre. Pobrecita de América Latina, que no está viviendo precisamente su siglo de las luces. La realidad que describen muchas escritoras es la de los oprimidos, la de aquellos contra quienes se ejerce la violencia, ya sea política, ya sea la violencia del hambre, en el que viven las grandes mayorías de nuestros pueblos. La conciencia social la adquieren muy pronto escritoras de la talla de una Rosario Castellanos, que al igual que Gabriela Mistral fue maestra. Y al igual que ella, se preocupó por la situación de los oprimidos. De México, la escritora más completa, la más destacada, después de Sor Juana Inés de la Cruz, es desde luego Rosario Castellanos, que nos dice en uno de sus únicos poemas felices: aquí tienes mi mano, la que se levantó de la tierra colmada como espiga en agosto. Aquí están mis sentidos de red afortunada, mi corazón, lugar de las hogueras, y mi cuerpo, que siempre me acompaña. He venido feliz como los ríos, cantando bajo un cielo de sauces y de álamos, hasta este mar de amor, hermoso y grande. Yo ya no espero, yo vivo. A Rosario Castellanos, poeta, novelista, ensayista, periodista, también el mundo la defraudó. 300 años después, las circunstancias de Rosario Castellanos no serán muy distintas a las que hicieron que Sor Juana Inés de la Cruz escogiera el convento para poder dedicarse a la pasión de su vida, escribir, leer. Sin embargo, en el convento la perturba con sus visitas su gran admiradora, la virreina María Luisa Marquesa de Mancera. Aunque Sor Juana, devorada por las letras en el encierro de su celda, no se permitía siquiera pensar si era hombre o mujer, y menos aún que alguien lo verificara. Nacida en Comitán, en Chiapas, en 1925, Rosario Castellanos muy pronto habrá de indignarse en contra de la explotación de los chamulas que caminan silenciosos y furtivos. Rosario Castellanos será siempre una flor de invernadero. Sus manos y sus pies pequeñísimos, frágiles, hacían exclamar a Miguel Ángel Asturias: «¡Pero qué manitas de malla!». Cronista de un mundo de explotados, Rosario es a su vez explotada en una sociedad que no protege
que aún no protege ni respeta a las mujeres. En una sociedad en que la mujer es solo una esclava del Señor, hágase en mí según tu voluntad. Rosario Castellanos no vive la vida, la padece. Mientras el hombre se lanza, ella conoce la rutina, los oficios pequeños, la renuncia. Si para el hombre el amor no suele ser sino el momento en que se enamora, para la mujer el amor es la inmanencia, la entrega absoluta, la selección de un modo de vida durable hasta la muerte, concebir a los hijos y criarlos. Para el hombre el matrimonio no es un fin en sí. La mujer permanece en los patios interiores, apaga las antorchas, termina la tarea del día. Cuando es joven hace la reverencia, baila los bailes y se sienta a esperar el arribo del príncipe. Cuando es vieja, aguarda a que le den la orden de que se retire. Rosario le dice al hombre: trémula como un sauce, contemplo tu corriente formada de cristales transparentes y fríos. Huyen contigo todas las nítidas imágenes, el hondo y alto cielo, los astros inmantados, la vehemencia ingrávida del canto. Con un afán inútil mis ramas se despliegan, se tienden como brazos en el aire para seguirte a donde va tu cauce. Eres lo que se mueve, el ansia que camina, la luz desenvolviéndose, la voz que se desata. Yo soy solo la asfixie, quieta de las raíces, hundidas en la tierra, tenebrosa y compacta. En la infancia de Rosario está la clave de su vocación de escritora. Rosario tuvo un hermano menor, Benjamín, y todos los mimos y todas las caricias de sus padres fueron para él por ser el hijo varón. Rosario deseó su muerte y cuando murió, la niña se sintió culpable. Benjamín Castellanos, a quien ella llama Mario en su novela Balún Canal, aunque ausente, siguió siendo el preferido. Sus padres se encerraron sobre sí mismos con su dolor y la dejaron a solas con su nana Chamula. Rosario oyó a su padre decir, cuando murió el niño Benjamín: ahora ya no tenemos por quién luchar. Tal vez cuando nací, alguien puso en mi cuna una rama de mirto y se secó. Tal vez eso fue todo lo que tuve en la vida de amor. De la mano de su nana Rufina, la niña se puso a descifrar las cosas de la tierra y a apuntarlas para que se le quedaran grabadas. En la escuela fue siempre estudiosa y sus compañeras la buscaban para que les explicara lo que no entendían. Dolores Castro, su amiga de infancia, cuenta que era una niña tan delgada y tan frágil que la directora le eximió de la gimnasia y del deporte, y cuando en 1939 la familia Castellanos, ya sin tierras expropiadas por la reforma agraria, se trasladó a la Ciudad de México, también en la secundaria le prohibieron correr, jugar a la pelota, de suerte que durante el recreo Rosario se quedaba leyendo. Tampoco iba a fiestas. Se excusaba diciendo que iría con mucho gusto en cuanto engordara. En Tuxtla, en la revista El Estudiante, se publicaron sus primeros poemas, pero el hermano muerto, Benjamín, la hizo regresar siempre a esos primeros años en Comitán, Chiapas. Sus dos novelas se sitúan en Comitán, Chiapas, sus cuentos, su edad real también, y el tema de la soltería y de la vergüenza que significa no pescar a un hombre es recurrente a lo largo de toda su obra, como lo es el de una sociedad muy estratificada en que los indios están siempre al servicio de los blancos. Una mañana en Chiapas, unos visitantes se extrañaron al ver que un campesino iba montado con su haz de leña a lomo de burro, mientras su mujer caminaba atrás de él con su leña en los hombros. Cuando le preguntaron por qué la mujer iba a pie, respondió: «Es que ella no tiene burro». Rosario llegó muy pronto a la certeza de que ninguna mujer en su patria tenía burro ni por equivocación.
Y aunque Rosario más tarde habría de casarse, de tener un hijo, ella misma le contó a la escritora Beatriz Espejo que desde niña se refugió en la soledad y supo que escribir disminuía esa sensación. Dijo textualmente: mi experiencia más remota radicó en la soledad individual. Muy pronto descubrí que en la misma condición se encontraban todas las otras mujeres a las que yo conocía, solas solteras, solas casadas, solas madres, solas en un pueblo que no mantenía contacto con los demás, solas soportando unas costumbres muy rígidas que condenaban el amor y la entrega como un pecado sin redención, solas en el ocio porque ese era el único lujo que su dinero sabía comprar. Retratar esas vidas, delinear esas figuras, forma un proceso que conserva una trayectoria autobiográfica. Me evadí de la soledad por el trabajo. Esto me hizo sentirme solidaria de los demás en algo abstracto que no me hería ni trastornaba como más tarde iban a herirme el amor y la convivencia. Da vergüenza estar sola. El día entero arde un rumor terrible en su mejilla, pero la otra mejilla está eclipsada. La soltera se afana en quehacer de ceniza, en labores sin mérito y sin fruto, y a la hora en que los deudos se congregan alrededor del fuego, del relato, se escucha el alarido de una mujer que grita en un páramo inmenso en el que cada peña, cada tronco carcomido de incendios, cada rama retorcida es un juez o un testigo sin misericordia. De noche, la soltera se tiende sobre el lecho de agonía, brota un sudor de angustia a humedecer las sábanas y el vacío se puebla de diálogos y de hombres inventados. Y la soltera aguarda, 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 y no puede nacer en su hijo, en sus entrañas, y no puede morir en su cuerpo remoto, inexplorable, planeta que el astrónomo calcula que existe, aunque no lo ha visto. Asomada a un cristal opaco, la soltera, astro extinguido, pinta con un lápiz en sus labios la sangre que no tiene y sonríe ante un amanecer sin nadie. Si por un lado Rosario Castellanos es una figura trágica, como lo son casi todas las escritoras de América Latina, lejos de crear una imagen solemne de sí misma, Rosario hizo énfasis en sus errores y los relató con júbilo. Contó, por ejemplo, del chofer de la embajada Israel Maya, que había contratado porque además de su práctica automovilística hablaba español. Pero según Rosario, la metió en todos los líos imaginables. El primero, escribe Rosario, fue el paulatino descubrimiento de que en su vocabulario he ido transitando de un señora embajadora, más o menos correcto, a un más bien inseguro ambasadriz, que pronto degeneró o ascendió a emperatriz, desde donde no había más que un paso y lo dimos con la ayuda eficaz de mi hijo Gabriel a señora avestruz. Es allí donde ahora me encuentro estacionada y no acierto a imaginar cuál será mi próximo avatar. Al igual que Sor Juana, Rosario habló acerca de su aspecto físico y al igual que Sor Juana se hizo a un lado a sí misma. Sor Juana en realidad murió joven a los 44 años, Rosario a los 49. Sor Juana murió bella, su retrato lo dice, murió joven antes de exponerse al ultraje de ser vieja. Y cuando elogiaron el único retrato que conocemos de ella, que la muestra en su celda con su hábito de Jerónima y su pluma en la mano, escribió: este que ves, este cuadro, engaño colorido, que del arte ostentando los primores con falsos silogismos de colores, es cauteloso engaño del sentido, este en quien la lisonja ha pretendido excusar de los años los horrores y venciendo del tiempo los rigores, triunfar de la vejez y del olvido, es un vano artificio del cuidado, es una flor al viento delicada, es un resguardo inútil para el hado,
Es una necia diligencia errada, es un afán caduco y bien mirado, es cadáver, es polvo, es sombra, es nada. Rosario se veía a sí misma con ese mismo desencanto y de joven hizo todo lo posible por parecer una monja. Una noche, relata Alaí de Fopa, se fue la luz en la Facultad de Filosofía y Letras y Rosario sintió que un muchacho la tomaba del brazo para ayudarle a bajar la escalera. Su reacción inmediata fue: cuando vea la luz, cuando vuelva a la luz y vea que soy yo, me va a soltar. Su inseguridad y su poca fe en su aspecto físico se trasluce en su poema Autorretrato. Yo soy una señora, tratamiento arduo de conseguir en mi caso y más útil para alternar con los demás que un título extendido en mi nombre en cualquier academia. Así pues, luzco mi trofeo y repito, yo soy una señora, gorda o flaca, según las estaciones de según las posiciones de los astros, los ciclos glandulares y otros fenómenos que no comprendo. Rubia si elijo una peluca rubia o morena, según la alternativa. En realidad mi pelo encanece, soy más o menos fea. Eso depende mucho de la mano que aplica el maquillaje. Soy mediocre, lo cual por una parte me exime de enemigos y por la otra me da la devoción de algún admirador y la amistad de esos hombres que hablan por teléfono y envían largas cartas de felicitación, que beben lentamente whisky sobre las rocas y charlan de política y de literatura. Amigas, a veces, raras veces y en muy pequeñas dosis. En general rehuyo los espejos, me dirían lo de siempre, que me he visto muy mal y que hago el ridículo cuando pretendo coquetear con alguien. Soy madre de Gabriel, ya usted sabe, ese niño que un día se erigirá en juez inapelable y que acaso además ejerza de verdugo. Mientras tanto, lo amo. Sufro más bien por hábito, por herencia, por no diferenciarme más de mis congéneres que por causas concretas. Sería feliz si yo supiera cómo, es decir, si me hubieran enseñado los gestos, los parlamentos, las declaraciones. En cambio, me enseñaron a llorar, pero el llanto es en mí un mecanismo descompuesto y no lloro en la cámara mortuoria, ni en la ocasión sublime, ni frente a la catástrofe. Lloro cuando se quema el arroz o cuando pierdo el último recibo del impuesto predial. También el corazón de Sor Juana fue violento, escapó al control de su inteligencia y sus poemas no solo son humanos, como habría de reprochárselo Sor Filotea, sino amorosos. En dos partes dividida tengo el alma en confusión, una esclava de la pasión y otra a la razón medida. Siempre fue celosa, defendió y comprendió a los celosos, a los despechados. Supo desde el principio que los celos perfeccionan el amor. Hay celos, luego hay amor. Hay amor, luego hay celos. Después de los años de vida en la corte, Sor Juana, que escogió la clausura, el convento, primero las Carmelitas Descalzas, cuya orden le resultó demasiado rigurosa, y finalmente el convento de San Jerónimo, en el que muere. En el convento sus hermanas la interrumpen, entran a su celda, le impiden trabajar, tocan y cantan en la celda vecina, dos criadas se pelean y escogen a Sor Juana como árbitro. Una amiga la visita haciéndole muy mala obra con muy buena voluntad. Las horas que destina a su estudio después del trabajo de la comunidad son las mismas que sus hermanas escogen para venirla a estorbar. Sor Juana vive el drama de una mujer que tiene que disculparse por amar el estudio. Una prelada muy santa y muy cándida, dice Sor Juana, que creyó que el estudio era cosa de Inquisición, me mandó que no estudiase. Yo la obedecí unos 3 meses que duró el poder ella mandar. En cuanto a no tomar el libro,
que en cuanto a no estudiar absolutamente, como no cae debajo de mi potestad, no lo pude hacer, porque aunque no estudiaba yo en los libros, estudiaba en todas las cosas que Dios crió, sirviéndome ellas de letras y de libro toda esta maquinaria universal. Nada veía sin refleja, nada oía sin consideración, aún en las cosas más menudas y materiales. Sor Juana también ayuda en la cocina, porque Dios está en los pucheros, y como dijo Santa Teresa, se pone a filosofar al aderezar la cena y descubre mientras guisa secretos naturales, como un huevo se fríe en la manteca o en el aceite, y por lo contrario se despedaza en el almíbar, y viendo todo esto afirma que si Aristóteles hubiera guisado, mucho más hubiera escrito. Después de 3 meses se levantó el castigo y Sor Juana pudo volver a su biblioteca de 4.000 volúmenes, pero el gusto no le duró mucho. Sor Juana se sintió enferma y su médico le vedó toda lectura. Después, al ver su quebranto, le permitió volver a sus amados libros. Sin embargo, Sor Juana, ya muy adolorida y mortificada, porque era mucha la malevolencia, la envidia, la persecución en su contra, se dio a la presión del convento y 2 años antes de su muerte donó al obispo su nutrida biblioteca y sus instrumentos de matemáticas y de música para que los vendieran a beneficio de los pobres. Y así, por la mezquindad de los religiosos, se perdió la obra de una vida que nos hubiera servido de documento sobre el movimiento intelectual del siglo XVII. Ya sin su biblioteca, Sor Juana pretendió desviarse hacia el misticismo, pero era demasiado cerebral, demasiado intelectual. Razonaba demasiado para crear a pie juntillas y su espíritu y su sabiduría predominaron siempre sobre la fe ingenua. Sor Juana castigó su pasión por las letras con cilicios, con tal dureza que su confesor dijo: es menester mortificarla para que no se mortifique mucho, yéndole a la mano en sus penitencias para que no pierda salud y no se inhabilite, porque Sor Juana no corre en la virtud, sino vuela. Sor Juana en realidad volaba hacia la muerte, y cuando hubo una epidemia de tifo en el convento se dedicó a cuidar a sus hermanas, esas mismas hermanas que tanto la habían molestado, quienes finalmente la contagiaron, haciéndola morir el 17 de abril de 1695. Sor Juana vivió 44 años, 5 meses, 5 días y 5 horas. Rosario murió en la forma más absurda, al tratar de conectar una lámpara en su casa de Tel Aviv. La descarga eléctrica la mató y falleció solita a bordo de la ambulancia que la llevaba al hospital. Nadie la vio, nadie la acompañó. Al irse se llevó su memoria, su risa, todo lo que ella era, su modo de ser río, de ser adiós y nunca. En Israel le rindieron grandes honores, en México la enterramos bajo la lluvia. La convertimos en parque público, en escuela, en lectura para todos, la devolvimos a la tierra. En el fondo, Rosario siempre supo que iba a morir. Entretejía el hilo de la muerte en casi todos los actos de su vida, los cotidianos y los literarios. Había en ella algo inacible, un andar presuroso, un tránsito que iba de la risa al llanto, del corredor a la mesa de escribir, un ir y venir de sus clases en la Facultad de Filosofía y Letras al Instituto Cairós, una premura, una ansia que punzaba sin mañana y sin noche. Muchas veces avisó que se iba a morir. Yo no voy a morir de enfermedad, ni de vejez, de angustia o de cansancio. Voy a morir de amor. Voy a entregarme al más hondo regazo. Ya no tendré vergüenza de estas manos vacías, ni de esta celda hermética que se llama rosario. En los labios del viento he de llamarme árbol de muchos pájaros. La literatura latinoamericana es vasta y nueva, tan vasta y nueva como el gran continente que aún no acaba de descubrirse. Todavía hoy seguimos adorando al sol y aunque nos juegue malas pasadas,
Es un Dios fuerte al que le rendimos tributo. Muchas veces debieron los antiguos mexicanos llenarse de pavor al ver que sus dioses del fuego, del aire, de la fertilidad, de la lluvia, del agua, de la guerra, eran reemplazados por un solo Dios que no solo no ejercía sus poderes, sino moría en la cruz como una pobre cosa. A las escritoras, toda proporción guardada, nadie les ha cambiado su calendario y el centro de su sistema solar sigue siendo el hombre y las reglas de su vida las que dicta la sociedad patriarcal. La literatura de las mujeres latinoamericanas aún no se descubre a sí misma. Una variedad infinita de géneros nos esperan en el futuro. Tan vasto como es el continente, tan vastas son nuestras posibilidades. A la tierra venimos a conocer nuestros rostros, nos dice la filosofía náhuatl. Tal parece que conocer nuestro rostro ha sido el paulatino descubrimiento de la literatura de las mujeres. Aún nos falta a las mujeres convertir a la propia literatura en un vehículo subversivo. Cuando las mujeres en el arte son subversivas, lo son por índole propia, por naturaleza, como en el caso de Frida Kahlo, de Pita Amor. Pero libres o rebeldes, la comunidad humana no les ayuda a realizarse. Guadalupe Amor, poetisa, autora de Décimas a Dios, también es una víctima de sí misma y de los demás, y lo confiesa en uno de sus sonetos. Ventana de un cuarto abierta, cuánto aire por ella entraba, y yo que en el cuarto estaba, a pesar de que aire tenía, de asfixia casi moría, que este aire no me bastaba porque en mi mente llevaba la congoja y la aflicción de saber que me faltaba la ventana en mi razón. A Pita Amor siempre le costó adaptarse al mundo. Siempre fue la voz que se aísla en la unidad del coro, en el seno familiar y en el internado en Monterrey, que no aguantó y donde no la aguantaron. Fue la más chica de 7 amores que todo lo perdieron con la revolución. Nunca pudo salirse de sí misma para amar realmente al otro. La única entrega que supo consumar fue la entrega a sí misma. Demasiado enamorada de su persona, los demás la interesaron solo en la medida en que la reflejaban. No fueron sino una gratificación narcisista. Desde muy joven, Pita Amor pudo participar en la vida artística de México gracias a su hermana Carito, fundadora de la primera galería de arte mexicano en nuestro país. A esta galería, acondicionada en el sótano de la Casa de los Amor, llegaron José Clemente Orozco, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, Julio Castellanos, el Dr. Atl, Rufino Tamayo, María Izquierdo, Juan O'Gorman, y la joven Pita pudo tratarlas. Se hizo amiga de Juan Soriano, de Cordelia Urueta, de Roberto Montenegro, de Raúl Anguiano, de Frida y de Diego, de Antonio Peláez, y todos la pintaron. Los años 20, los 30 fueron extraordinariamente fecundos para México. Surgieron novelistas y poetas, el muralismo atrajo a muchos artistas extranjeros y hubo una enorme efervescencia en torno a lo mexicano y a nuestro llamado renacimiento. Vinieron a México André Breton y Antonin Artaud, Edward Weston y Tina Modotti, Frances Storr, Anita Brenner, que había nacido en México, Carlton Beals, William Spratling, Pablo O'Higgins, Jean Charlot y muchos más. Miguel y Rosa Covarrubias se pusieron a recorrer la República desenterrando piezas precortesianas, y Lupe Marín, un día en que Diego Rivera no le dio para el gasto, le sirvió a la hora de la comida una riquísima sopa de tepalcates. En medio de sus idas al cabaret de la época, el Leda, Pita Amor produjo de pronto y ante el azoro general su primer libro de poesía, Yo soy mi casa. Don Alfonso Reyes inmediatamente apadrinó a Pita. Y nada de comparaciones odiosas. Aquí se trata de un caso mitológico. Dice Pita,
Grandes letreros luminosos con mi nombre anunciaban mis libros y mi bella cara se difundió en tarjetas postales populares. Acaparaba yo la atención de México y la acaparaba en estridente do mayor, lo opuesto de cómo ahora la acaparo. Ahora la acaparo en do menor. Resulta contradictorio pensar que esta mujer que no cejaba en su afán de escándalo y salía desnuda bajo su abrigo de pieles al paseo de la Reforma y se abría el abrigo al gritar entre los automóviles: yo soy la reina de la noche, regresara en la madrugada a su departamento y escribiera sobre la bolsa del pan y con el lápiz de las cejas: Dios, invención admirable, hecha de ansiedad humana y de esencia tan arcana que se vuelve impenetrable, ¿por qué no eres tú palpable para el soberbio que vio? ¿Por qué me dices que no cuando te pido que vengas? Dios mío, no te detengas. ¿O quieres que vaya yo? Pita Amor fue de escándalo en escándalo, sin la menor compasión por sí misma, en un programa de televisión cuajada de joyas y sobre todo con un escote que hizo protestar a la Liga de la Decencia, que declaró que no se podía recitar a San Juan de Dios enseñando los pechos. Pita Amor se puso a decir sus décimas a Dios que fueron el delirio. Frente al éxito, dice Pita, a mí me preocuparon siempre mucho más mi belleza y mis turbulentos conflictos amorosos, porque yo, que he sido joven, y soy joven, porque tengo la edad que quiero, la edad que yo quiero tener, soy bonita cuando quiero y fea cuando debo, y soy joven cuando quiero y vieja cuando debo. Yo, que he sido la mujer más mundana y más frívola del mundo, no creo en el tiempo que marca el reloj ni el calendario. Creo en el tiempo de mis glándulas y de mis arterias. La angustia hace mucho que la abolí por haberla consumido. A 3 siglos de distancia, Rosario Castellanos pudo escribir lo mismo que Sor Juana. Pide perdón a la sociedad hostil y masculina por atreverse a ingresar al mundo de la cultura, y son tantos los obstáculos que le ponen que cae exhausta antes de llegar a la meta, antes de cumplir los 50 años. Rosario es víctima de la soledad. Guadalupe Amor se desquicia, como todos ustedes lo saben. Guadalupe Dueñas y Amparo Dávila no producen sino un único libro de cuentos. Inés Arredondo, extraordinaria narradora, enferma y muere. Los libros de Elena Garro ya no son los de antes. Y no son las únicas. A lo largo de la literatura femenina, las mujeres son solteras o son suicidas. Baste nombrar a las argentinas Marta Lynch y Alejandra Pizarnik, Alfonsina Storni, la uruguaya que entró caminando al mar y cuyo cuerpo devolvieron las olas a la playa, a Antonieta Rivas Mercado, quien se pega un tiro en la sien frente al altar mayor de Notre Dame con la pistola de su amante José Vasconcelos, a Violeta Parra, la que le cantó Gracias a la vida, a Julia de Burgos, la feminista puertorriqueña, autora de un poema premonitorio acerca de aquellos que mueren con un número amarrado al tobillo y cuyos cuerpos jamás son reclamados. Muere Julia de Burgos en una calle de Nueva York, yace desnuda sobre una plancha de mármol, cuerpo desconocido en el anfiteatro. Como desnuda murió la poeta costarricense Eunice Odio, encontrada en su tina 3 días después. Limita a las escritoras latinoamericanas. Más al norte, Sylvia Plath, la poeta norteamericana, muere al introducir su cabeza en el horno de la cocina, al igual que Virginia Woolf metió piedras en las bolsas de su suéter para llegar más pronto al fondo del agua. La brasileña Clarice Lispector se quemó la mitad de la cara fumando en la cama. Fue un accidente, pero era también una forma de paliar la angustia en la cual vivía. Nélida Piñón, testigo de esa angustia, la acompañó muchas veces en sus caminatas solitarias a cualquier hora del día o de la noche.
Marta Traba alguna vez declaró: quisiera ser un hombre, pero un negro y un obrero. Eso equivaldría a ser una mujer. Las escritoras son también contestatarias, si no del régimen, al menos de su régimen interior. Viven en función de su escritura y, sin embargo, nunca dejan de sentirse culpables. La culpabilidad es la mejor arma de tortura. Culpables de no reunir ese atadijo de cualidades llamadas femeninas: la dependencia del hombre, la dulzura, la inocencia, el azoro ante la maldad humana y sobre todo las artes culinarias.